Y uno de los temas apasionantes en emergencia es el asma fatal. Es una patología que se da generalmente en jóvenes y que es de difícil manejo por las decisiones que hay que tomar. Muchas de las decisiones son a veces muy subjetivas, entonces es necesario tener bases objetivas para poder decidir el manejo oportuno de estos pacientes, porque son minutos en que se decide la vida de un paciente. Y como les digo, los pacientes con asma la mayoría son pacientes jóvenes, recuperables, ¿no? Muy bien. El asma fatal es una forma potencialmente mortal de asma. Para empezar, el asma es aquella patología que ya no quiero rondar mucho, pero es aquella patología que se caracteriza por la obstrucción bronquial, ¿no? Por edema, puede ser por edema a nivel de los bronquios o por contracción de la musculatura lisa bronquial. Partiendo de esa fisiopatología es cómo se puede manejar y a dónde se debe de atacar en este tipo de pacientes. Hay dos formas de presentación en los casos de asma agudo. Uno los de lenta evolución y otro los de rápida evolución, como podrán ver. Generalmente los pacientes jóvenes se adaptan, hay un mecanismo de adaptación sensorial a la dificultad respiratoria, y es ahí el gran problema de aquellos que presentan esta patología. Es como cuando nosotros entramos a un ambiente de buen olor o de mal olor. Inicialmente nos afecta y conforme pasan los minutos nos vamos adaptando. Igualmente ocurre en estos pacientes con asma severa. Llega un momento en que la falta de aire se van adaptando, no, estoy bien, se nebulizan, se ponen adrenalina los que son médicos, se automedican, etc. Hasta que llega la ambulancia, también a veces a su domicilio, lo ven, los nebulizan. ¿Cuántas inhalaciones he hecho? Dos, 6, 8, 10, así se maneja, ¿no? Entonces el paciente mejora un poco y en ese estado es importante entonces valorar entonces los antecedentes del paciente. Aquel paciente que ha entrado a una unidad de cuidados intensivos, aquel paciente que ha sido hospitalizado por esta patología de asma, tiene predisposición, no debemos estar alerta, este paciente se nos puede complicar. Entonces hay que valorar los antecedentes epidemiológicos del paciente en estos casos, porque se nos pueden ir. Entonces ahí tenemos asma agudo de lenta evolución y los de rápida evolución. Los de rápida evolución son los que se nos van a deteriorar rápidamente, ¿no? Primeramente masculinos, son alérgenos respiratorios, son los que desencadenan, obstrucción de la vía aérea, hay rápida respuesta también al tratamiento. Miren, aquí está, esto es lo que les comentaba. ¿Quiénes son los pacientes que tienen mayores riesgos? Son los que han sido intubados, hospitalizaciones por asma, uso excesivo de inhaladores, etc. ¿Cómo nos percatamos de que un paciente va a ir a la fatalidad? ¿Cómo? Miren, es frecuente en una unidad, yo parto de lo que se ve en la realidad, ¿ya? Y ustedes ya saben la teoría, solamente vamos a compartir experiencias. Usualmente, cuando un paciente llega antecedente de asma y llega en paro cardiorrespiratorio, obviamente hay que intubarlo, hay que poner ventilación mecánica. El problema es cuando aún el paciente está despierto, lúcido, conversando, ¿no? Si el paciente tiene alteración de conciencia, es obvio que está mal. No vamos a dudar en atacarlo, no con la terapia convencional, que es nebulización, corticoides, aminofilina, el ABC.
sino a este paciente hay que tratarlo con la terapia no convencional que vamos a hablar luego. Luego, si el paciente habla con monosílabos, es importante también, este paciente está delicado. Siempre hacemos contar al paciente, cuenta 1, 2, 3, 1, 2, está mal, ¿no? Y comparar también esa numeración hasta cuánto cuenta de acuerdo a la evolución del paciente. Ausencia de riesgos respiratorios, cianosis central, uso de músculos esternocleidomastoideosos. Es decir, que ustedes, cuando un paciente está ingresando a una sala de emergencia, con la ectoscopía están haciendo ya el diagnóstico de un paciente que está grave. La ectoscopía es el arte que debe de cultivar el médico para poder hacer diagnósticos. Cuando yo era alumno, el profesor Solís, uno alto me agarraba en la puerta de la emergencia, párate acá y comienza a ver, agarra a todos los pacientes que están mirando, me decía, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y luego me hacía entrar ahí a la emergencia del Casimiro Ulloa. A ver, vamos a ver si lo que has dicho es cierto. Y me paraba agarrando pues la posición de la mano, la posición de la cabeza, la posición de la forma de respirar, a dónde apunta la mano, todo eso, la mirada, los ojos, el llanto. Ustedes parece mentira, pero cuando ustedes ven un paciente, están haciendo diagnóstico, dependiendo de cómo se han entrenado, cómo los han entrenado. Y si no lo tienen, hay que hacer siempre eso. A mí un residente me presenta un paciente y no puedo dejar de opinar si no lo miro al paciente. Cada uno tiene su forma, pero es algo que parece que tú mirándolo tienes ya, introduces al cerebro gran información del paciente, ¿no? Entonces es importante la ectoscopía, hasta para enamorar hay que hacer ectoscopía, ¿no? Es diferente que una chica esté andando apurada o que esté andando mirando los árboles, ¿no? Esa chica es abordable, hasta para eso se utiliza la ectoscopía. Muy bien. Otra cosa que quería comentarles es, últimamente los médicos jóvenes no están utilizando adecuadamente la anamnesis. Y es sumamente importante, y yo quiero comentarles esto porque el tema es comprensible y fácil, ¿eh? Quería comentarles que toda anamnesis es una opinión personal. Toda anamnesis es un conjunto de premisas lógicas. Y si es una premisa lógica, entonces tiene que ser susceptible de ser verdadero o falso. Si dice que tiene fiebre, entonces ¿será fiebre o no será? No puede ser intermedios, porque el diagnóstico también va a ser intermedios. O sea, sensación de alza térmica, ¿es o no es? Entonces el diagnóstico es o no es. Y lo que vas a pedir en el plan de trabajo, vas a pedir un montón de cosas, porque no sabes lo que tiene. O sea, le pides para sí es y le pides para sí no es. Entonces, la anamnesis es una parte fundamental. Tienen que ser espesos. Tiene diarrea. Bueno, ¿cómo es la diarrea? Por color, olor, características. Tienen que ser especiales en la anamnesis. De ahí dependen los diagnósticos. De ahí vienen los grandes errores. Y siempre el interno hizo la historia, lo hizo mal. Entonces, por eso en la anamnesis es sumamente importante ser bien detalloso. Y esa es la primera. Cuando termina la anamnesis, usted ya tiene una impresión diagnóstica del paciente, a lo que en investigación le llamamos la hipótesis. Entonces, cuando ustedes tienen la hipótesis, también que es verdadero o falso, hay que demostrarlo. Entonces, ¿cómo van a demostrar? Con un plan de trabajo. ¿Cuál es la primera ayuda diagnóstica para demostrar esta hipótesis? Es lo que yo veo en emergencia. El examen físico. Cuando ustedes van a examinar al paciente, no van a examinar todo lo que dice el SUROFS del examen físico, un libro grueso. Ustedes van a examinar lo que están pensando que tiene el paciente. Si tiene insuficiencia cardíaca, ustedes dicen ICC, entonces le buscarán si tiene regurgitación yugular, reflujo hepatogular y de miembros inferiores. Esos 3 puntos son para mí clave, no puede dejar de nombrarlo, o tiene o no tiene, para descartar mi problema
Si dicen que tiene fiebre y me dice el paciente, tengo fiebre, y dicen, no sé si tendré o no tendré, usted tiene que ser experto. Bueno, la orina está cargada, tiene escalofrío, dolor de cabeza, malestar general, todo un conjunto de síntomas que tengo. Y dice, ah, sí es fiebre. Ah, no, no es fiebre, para eso están estudiando a los 7 años. Y si le dice, ah, no, el paciente no sabe si tiene fiebre, tampoco es. Ustedes tienen la obligación como científicos de decir, ¿es o no es fiebre? Para que su diagnóstico sea así, firme, y sus pedidos sean así, firmes, sin miedo. Porque cuando tienen miedo es, y ahora más tenemos miedo por los problemas judiciales. Entonces cada vez tenemos que ser más agudos, más hiperagudos en el análisis para poder que nuestra estructura, que es un proceso de investigación en nuestro análisis, sea bien hecho, y cuando revise el juez está bien hecho y no haya problemas. Muy bien, y la otra parte de ayuda diagnóstica, primero es el examen físico, la otra parte de ayuda diagnóstica es ayuda de imágenes, laboratorio, las interconsultas son también ayuda diagnóstica. La interconsulta no es una molestia, no debe considerarse el colega una molestia, debe ser un pedido de ayuda de un médico que no sabe, que no tiene la especialidad y que le está pidiendo ayuda, ¿no? Esa es una interconsulta, es una ayuda diagnóstica. Muy bien, no quería dejar de mencionar. Entonces, cuando llega un paciente crítico, ustedes ya saben, a la ectoscopía nomás, y le dicen, ¿dónde está el puntero? Qué raro, he hecho magia. ¿Alguien me ha hecho magia? Ah, ya. Desordenado, me diría mi esposa ahorita. Bueno, entonces la mortalidad está asociada típicamente a la falla en reconocer la severidad del episodio. Falla del que hace el diagnóstico. Retardo en el tratamiento oportuno. Bueno, siempre cuando llega un paciente con asma grave, fatal a la unidad de shock trauma, van a haber por lo menos 3 o 4 médicos de diferentes edades y cada uno va a decir una opinión diferente, ¿no? Unos dicen, este paciente puede salir. El otro dice, no, está delicado, llamemos a UCI, no, está, etc. Pero ¿quién tiene la razón? Hay estudios, por aquí, no sé, parece que se me ha alterado. Hay diferentes estudios. Mire, estas son las frases habituales de un paciente cuando está crítico. Polineico, hiperventilando, asmático, antecedente de asma. Y dice, ¿qué hacemos? Dice, no, le damos chance. Otro dice, no, le podemos dar nebulización continua. ¿Cómo le vas a dar cada 3, cada 15 minutos? Continuo. Es joven, puede tolerar. Es lo frecuente que se dice. Mire, en otros estudios, por ejemplo si un paciente está grave, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un paciente? Es intubarlo, ¿no? Proceder a la intubación para poder ayudarlo. Entonces, estos son los pacientes, esto se trata de los pacientes. ¿En qué momento vamos a intubar a un paciente con asma joven, crítico? Dice, mire, diferentes autores, les he presentado los anteriores de experiencia de mi hospital, cuando vienen los colegas de UCI, de neumología, la opinión que dan cada uno de ellos. Oh, hay que esperar, hay chance, ponle adrenalina subcutáneo, ponle adrenalina endovenoso, nebulización continua, así. Y no era de acá, sino de otros hospitales también. Dicen, por ejemplo, aquí dice, la intubación en un paciente asmático debe de evitarse a menos que exista falla respiratoria inminente. ¿Y en qué momento es inminente? Es lo que no se define. Pues este procedimiento puede agravar el broncoespasmo. El otro, de hecho, la decisión de proceder a la intubación del paciente es clínico y no solo debería estar influenciado por valores de los gases en sangre arterial. O sea, diferentes opiniones, ¿eh? Otra, la intubación en el paciente asmático
debe evitarse, a menos que exista falla respiratoria inminente, creo que está repitiendo, la presencia de disminución del nivel de conciencia, obnubilación, coma, bradicardia, disritmia cardíaca, hipotensión, etcétera, 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 ante la posible necesidad de intubación y ventilación mecánica. Bueno, estas son indicaciones de intubación. Decisión de intubación. Esta es otra opinión de en qué momento se debe intubar o no. Yo con estas cosas que estoy leyendo, que es aburrido, lo que quiero decir, el mensaje es lo que importa, ¿ya? Es que hay diferentes autores y cada autor da una opinión diferente en qué momento un paciente con crisis asmática severa debe de ser intubado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ahora les voy a decir por qué. Cuando ustedes tienen una máquina, esta máquina da una cantidad de trabajo. Acuérdense, trabajo en física. Por ejemplo, el carro gasolinero, ahí hay una fórmula. Si a una máquina le dan 200 joules de energía y da un trabajo de 25, calculan y sale 12.5% de eficiencia. Esa máquina de eficiencia, de trabajo efectivo, o sea, le dan 200 y solamente da 12.5%. Un carro gasolinero, por ejemplo, te da 20 a 30% más de trabajo, de todo lo que das, más lo consume en calor, en el rozamiento de la máquina. Igual el petrolero da un poquito más de eficiente, y el eléctrico 75-90%. Por eso que los carros eléctricos tienen más eficiencia. Muy bien. ¿Y quién da energía al músculo? El oxígeno, ¿no? No, mentira. El músculo también tiene una fuente de energía, que es el oxígeno. Y el músculo entonces está realizando trabajo. ¿Y saben cuál es? ¿Cuánto da? ¿Cuánto crees que da el músculo? Como un gasolinero, como un petrolero, como una bomba eléctrica. Anímate. Da como un gasolinero, ¿no? 20-25% más de energía, de trabajo, el músculo, ¿eh? O sea, todo el esfuerzo que hacemos para obtener oxígeno, de todos, el trabajo efectivo es 20-25%. ¿Para qué es importante eso? Miren, ¿cómo conseguimos oxígeno? Acuérdense de la vía, eso de las mitocondrias, ¿se acuerdan? Sistema anaeróbico, sistema aeróbico. En el sistema anaeróbico se produce el ácido láctico, ¿no? Ese para mí es importante. El otro aeróbico, bueno, es oxidativo. A mí me interesa el ácido láctico. ¿Qué significa ácido láctico? Que el músculo no tiene energía, no le llega la gasolina y por consiguiente el músculo está utilizando el sistema anaeróbico y por consiguiente está produciendo ácido láctico. Entonces, cuando yo tengo ácido láctico en mi paciente, ¿qué me traduce? De que ese músculo tiene una deuda de oxígeno. Hay una deuda de oxígeno. Falta oxígeno y por eso está utilizando. Entonces, la contracción muscular me produce ácido láctico. El ácido láctico es un producto terminal del metabolismo anaeróbico de la glucosa que en condiciones normales debe estar en 2. Para nuestra patología significa entonces que es una deuda de oxígeno. Entonces, de aquí deduzco que cuando tengo un paciente grave con dificultad respiratoria, dice, dale chance, no le des chance, no, ¿cómo lo vas a intubar? Es joven, etcétera.
etcétera, etcétera. Todos los comentarios se caen cuando ustedes le dicen, hagamos un AGA. Y no el oxígeno ni el CO2, sino me interesa el ácido láctico, porque es más prematuro. Porque cuando ya cae el oxígeno demasiado, ya el paciente está grave, ¿no? Entonces, el ácido láctico para mí es un predictor. No porque se me ocurra, sino porque les estoy demostrando que cuando hay ácido láctico es porque ya hay una deuda de oxígeno. Es decir, el trabajo de incorporar oxígeno, ese trabajo, la cantidad de trabajo, gasta más energía en querer introducir para lo poco que produce. Por consiguiente, en ese momento digo, no, este paciente ya no da. Con un ácido láctico elevado, digo, este paciente sabe que no hay que intubar. Y me ha dado grandes, pero no voy a esperar que haga paro el paciente, ¿no? Simplemente hago, ¿qué hacen? A ver, usted, doctor, que está durmiendo, ¿qué hace el osito cuando hay mucho frío y no hay energía? ¿Se acuerdan? A ti te dicen osito, ¿no? Hiberna. ¿Qué es la hibernación? Es una forma de los mamíferos de ahorrar energía bajo circunstancias en que hay poca energía. ¿No es cierto? Entonces, esto lo traduzco para mis pacientes. Si este paciente tiene una severa falla respiratoria y me está consumiendo mucho ácido láctico, entonces lo que hago es lo hiberno, pues. ¿Cómo lo hiberno? Lo paralizo y asume el control el interno o un ventilador, ¿no? ¿Alguna vez han bolseado ustedes a un paciente que está intubado? Se acalambra la mano, cansa. O sea que efectivamente tomar oxígeno cansa la mano. Para dar energía, ese trabajo de darle oxigenación, bolsear a un paciente cansa, y de verdad que se consume energía y eso se traduce. Muy bien. Entonces lo hibernamos, lo paralizamos. Pero no vayan a paralizarlo pues con orfenadrina, esas cosas, no. Es relajante de verdad, el que se utiliza en anestesia, donde paraliza todos los músculos, hasta los respiratorios, que es lo ideal en este caso, porque el músculo respiratorio, el diafragma, es el que es principal productor de ácido láctico. Una vez en una ambulancia un joven paramédico estaba con lumbalgia y dijo, me voy a poner un relajante, y se puso media ampolla de un Norcurón, y como decía relajante se puso. Estaba en la ambulancia y después no podía respirar, se estaba ahogando, y menos mal que estaban ahí los médicos, el enfermero, lo ayudaron. Hay que tener cuidado con los relajantes. Hay relajantes musculares que te paralizan toda la vía aérea, y lo peor es que te paralizan despierto, no estás durmiendo. ¿Por qué le digo esta experiencia? Porque cuando vamos a trabajar con estos pacientes, cuando es de la hibernación, paralizamos a nuestro paciente y le transferimos el trabajo de los músculos al ventilador mecánico. Lo primero que hay que hacer en un paciente cuando queremos hacerlo hibernar es, por si acaso no vayan a buscar hibernación asmático, esas cosas que yo lo estoy diciendo como metodología pedagógica nada más, ¿eh? Es sedar al paciente. Experiencia: residente de primer año, no sé qué hospital, llega un paciente grave, delicado, con insuficiencia respiratoria, hay que relajarlo porque está luchando con el ventilador, le pones un Norcurón, que es un relajante muscular. Entonces, obviamente ya no pelea con el paciente, pero el paciente comienza a hacer una taquicardia maldita, comienza a lagrimear y hace hipertensión, se pone colorado y se muere. Es lo que le decía con el joven paramédico. O sea, le ponen el relajante muscular despierto. O sea, él no puede respirar, aunque esté con el ventilador, pero no puede respirar. Entonces llora, se quita, como las películas de anestesia. Entonces hay que relajar primero al paciente.
Hay que relajar. Si no relajan al paciente no podemos ir. Hay que sedarlo, digo. Hay que sedar al paciente antes de relajar. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que no esté bien sedado? Por lo que presentó este paciente. Lloró, o sea, lagrimió, hizo taquicardia, hizo hipertensión. Si tiene esas cosas, son signos inadecuados de sedación. Cuando tengan ustedes un paciente que está así, taquicardia, hipertenso, luchando con el ventilador, hay que sedarlo. Probablemente no está bien sedado. Sedación. Luego ya viene la relajación. Otra experiencia. A la hora de intubar, el anestesiólogo siempre le pone su sedación y luego lo relaja y luego lo intuba. El paciente sano, lo van a operar del abdomen, de cualquier cosa, no tiene problema respiratorio. Entonces, si no puede intubarlo, lo bolsea, lo oxigena al 100% y otra vez intenta intubarlo. Y no puede intubarlo, bueno, lo bolseamos, sigue saturando 100% y otra vez intenta. En ese lujo no nos podemos dar en este paciente. Un asistente mío se le ocurre poner, cuando recién empezaba la especialidad de emergencia, le pone el Norcurón, el relajante, su sinicolina en ese tiempo, creo, le pone el relajante, el paciente se paraliza y quiere intubarlo y no entra. Quiere intubarlo y no entra y comienza a ponerse rojo el paciente, el médico también, no, carajo, echándole la culpa a todo el mundo de lo que no podía intubar y estaba relajado. A ver, bolséalo. ¿Qué le vas a bolsear si no entra el aire al pulmón? Por eso, entonces, si no tenemos mucha experiencia, mejor no los relajemos. Primero, para intubar, sedación nada más, no relajación. Una vez en pacientes asmáticos, una vez que está intubado, sedado, ahí recién lo relajas ya, pues. Es la experiencia hay veces hay dificultad en intubar, ¿no? Y estos pacientes no son pacientes pues que lo podemos bolsear nomás fácil. Son la mayoría de pacientes graves en las unidades de shock trauma, ¿no? Entonces el Norcurón es, dentro de todos los relajantes, es el que menos liberador de histamina tiene. Ojo, hay bastantes sedantes que tienen liberador de histamina, como la morfina, como ¿quién es 100 veces más que la morfina? Más potencia que la morfina, que ponen en infusión de 500 miligramos. Se me fue el nombre ahorita, por eso le preguntaba. Fentanilo. El fentanilo también, a veces están en pacientes con su ventilador porque el fentanilo lo colocan, ¿no es cierto? Gran liberador de histamina. Para esta patología no es lo ideal. Aquí los signos inadecuados de una sedación, lo que les comenté, el llanto, la taquicardia. Ocurrió una vez también esto, me pasó de residente primer año cuando roté en el servicio de anestesiología. No sé por qué motivo estaba yendo bien y de pronto el paciente comienza a hacer taquicardia, hipertensión y lagrimeo. Entonces el anestesiólogo, mira, ¿qué ha pasado? Fíjate, ¿qué está pasando? Y ya había pasado la fase de inducción, ¿no? Supuestamente estaba con la anestesia nomás y el efecto del relajante. Pero el paciente estaba así y los cirujanos estaban cortando, cortando abdomen, pero el paciente estaba mal. Y el colega lo que encontró fue que los tubos que van a la fuente del alotano estaban bypaseados, no entraba al alotano, sino estaban bypaseados, entonces no estaba recibiendo anestesia. Y en ese paciente me acuerdo que tenía estos síntomas: lagrimeo, taquicardia, hipertensión. Todo digo para que no se olviden de las experiencias se aprenden. Otro anestésico importante en esta patología de asma fatal es la ketamina. Anestésico intravenoso, disociativo,
de gran ayuda a cuantos serumistas para buenas cosas y malas cosas. Buen analgésico, buen anestésico, no solamente por la disociación, sino porque dice que tiene efecto adrenético y estimula la liberación de adrenérgicos y aparentemente relaja la musculatura lisa bronquial. Les hablaba del edema y la contracción de la musculatura lisa como fuente de contractura de los músculos para provocar sibilantes. Entonces, si hubiese algún relajante directo sobre la musculatura lisa, estamos manejando bien a ese paciente, ¿no? Entonces la ketamina le dan esa propiedad de ponerla a 1 miligramo por kilo en infusión, puede seguir continuo las horas hasta que mejore y se pueda auscultar mejor, ¿no? Esto ya junto con la ventilación. Lo otro, los corticoides, eso sí siempre conocen lo que se utiliza habitualmente. Estos son los liberadores de histamina que se usan frecuentemente en infusión: fentanilo, morfina, pentotal. Esto no se debe usar en estos pacientes con estado asmático. Terapia no convencional. No hay en el Perú. Helio con oxígeno. El helio, cuando ustedes compran el globo con helio y dicen, lo voy a llevar para mañana, no, para mañana ya está desinflado, pero como si está bien cerrado. No se desinfla, dice el vendedor, ¿no? Sí, pues porque el helio tiene una gran capacidad de penetrar espacios de diámetros muy pequeños. Asociados al oxígeno arrastran el oxígeno, por eso el helio oxígeno es como terapia no convencional. Anestésicos inhalatorios, llevarlos a sala es otra solución, pocas veces se hace. Por lo menos en mi hospital no veo, de repente en hospitales más chicos tienen menos pacientes y pueden ayudarse, ¿no? Pero sulfato de magnesio, no sé por qué, pero sulfato de magnesio, cuando no puedes algo, lo utilizan, ¿no? Infarto, en taquicardia, en gel. Y la aminofilina también sigue siendo, aún a unos le dan salen controversiales. De todo lo que se lee, pues será un 30-40% real, ¿no? Después todos se van deteriorando, archivando como conociente. Pero decían que la aminofilina tiene un efecto en estos pacientes semejante a los corticoides, ¿no? Que ayuda bastante. Bueno, eso sería todo.